cada uno un feliz año. Estamos contentos de poder compartir aquí en estos momentos. Quisiera compartir la pantalla, vamos a tener un PowerPoint, vamos a ver si podemos hacerlo aquí ahora en este momentito. Muy bien, lo tenemos aquí. El tema que tenemos para esta mañana lleva por título: si alguna vez necesitamos de la iglesia antes, y hay puntos suspensivos como para nosotros poder ver en qué momento es que se necesita de la iglesia. Y queremos estar hablando un poquito del confinamiento, el distanciamiento social, el mensaje de la iglesia adventista en el año 2020-21. Quiero comenzar, aunque la Navidad pasó, pero lo más probable es que muchos no tuvieron esa oportunidad de poder tenerlo. Quiero compartir un mensaje del doctor Alan Machado, es el presidente de la Asociación de la Florida de los Adventistas. Y solamente tomé un par de parrafitos aquí. Y dice él: durante los últimos meses hemos enfrentado una pandemia mundial, aislamiento, incertidumbre económica, malestar social, injusticia racial y numerosas tragedias. Sin embargo, sabemos que no hemos estado caminando solos. Dios ha estado guiando a su pueblo, señalándonos a depender de Él para todas nuestras necesidades. En esta temporada de celebración podemos encontrar esperanza, no en las luces parpadeantes rojas y verdes, o en las cintas de los regalos, sino en un Salvador poderoso. La esperanza de la temporada navideña es que no necesitemos enfrentar nuestras dificultades solos, porque Jesús fue enviado para librarnos. Y la misma esperanza que nació con Jesucristo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y yo digo amén a eso. Pensando precisamente unos pensamientos que estuve viendo recientemente y quiero compartirlo. Decía, hoy es un buen día para reflexionar profundamente en Dios, quien hizo al hombre y se hizo hombre para transformar al hombre en hijo de Dios. El día más importante de la historia no es cuando el hombre pisó la luna, sino cuando el Hijo del Hombre pisó la tierra. Como dice la Escritura, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esta festividad recordemos el verdadero sentido de la Navidad. Demos gracias a Dios por enviar a su Hijo amado para que podamos tener vida eterna en Él. Aceptémosle en nuestros corazones hoy. Navidad no se trata de una fecha marcada en el calendario, sino de permitir que Cristo sea lo más importante para ti todos los días del año. Permite que Cristo llene de paz tu corazón y calme tu tormenta interior. Que la dulzura de su gracia quite la amargura de tu vida. Y yo digo amén por eso. Y nos adentramos finalmente al tema que queremos para esta mañana. Confío que todos estén viendo la pantalla y me estén escuchando bien. Y 2020 podemos quizás catalogarlo como la pandemia global. El año 2020 tiene mucho más sentido cuando se cambia el distanciamiento social por el condicionamiento social, por líderes políticos y gente en posiciones de poder para manipular las muchedumbres. Se ha creado un pánico global acerca del COVID-19. Sin embargo, ya empiezan a haber noticias que han sido suprimidas y no dadas por muchos lados, pero la prensa asociada reportó casi un par de semanas atrás de que las muertes por sobredosis en la ciudad de San Francisco habían sobrepasado por mucho las muertes por el coronavirus. Allí menciona de que un total de 621 personas habían muerto por
sobredosis de droga en esa ciudad de San Francisco, California, 621, en contra de 173 solamente por el COVID-19. Este gran aumento de muertes por sobredosis de droga, que no sale en todas las noticias ni se presenta como algo mayoritario, menciona a la prensa asociada de que es debido al uso de fentanil, que es un opioide sintético que puede ser de 50 a 100 veces más poderoso que la morfina. Allí presenta de que en el año 2019, el año anterior, murieron solamente 441 personas en San Francisco acerca de sobredosis de droga, de tal manera que el 2020 vio un aumento de más del 40% sobre la sobredosis de droga. En otra área presenta de que también en el condado de Los Ángeles y en el estado de Minnesota presentan también de que las muertes por coronavirus habían sido infladas por más de un 40%. Esto es lo que llamo yo que ha habido un condicionamiento social para crear pánico por algo de que es real, que ha matado personas, pero empiezan a salir ahora estadísticas donde las muertes terminando el año 2020 no han sido necesariamente mayores que las muertes en general que ha habido en años anteriores. Y quiero compartir con ustedes, pensando en esto y analizando un poquito para el sermón de esta mañana, encontré que hay una lección en los anales de la historia. Nos enseña allí la reacción que tuvieron los primeros cristianos y los no cristianos a las plagas. Porque recuerden, Jesús dijo de que las plagas, las pestilencias serían señales de su venida. Y aquí vemos, quiero mencionar brevemente, dos plagas. Una donde había cristianos y otra donde no habían. Y vamos a tener una breve descripción de 10 puntos para cada una. Veamos aquí. Y vemos aquí de que esta es todavía antes de que tuviera Jesús en la tierra, porque es el historiador griego antiguo Tucídides. Él escribe allí una descripción apasionante de una terrible plaga, y eso está en la historia de la guerra del Peloponeso, en el volumen 2, la página del 47 al 52, de la traducción que hizo Benjamin Jowett. Y vemos allí lo que él presenta. La plaga que no tiene cristianos en Atenas, Grecia y otras ciudades-estado. Y yo quiero aquí, al estar mencionando brevemente, quiero que tú veas el paralelismo casi exacto de lo que ha estado ocurriendo en este pasado año y todavía vivimos en el presente. Número uno, había ignorancia sobre la naturaleza de la enfermedad. Número dos, entre las primeras víctimas estaban los equipos médicos socorristas de primeros auxilios. Eso también lo vimos, personas médicos que empezaron tratando de esto hace meses fallecieron. Sin remedio, ni siquiera mediante rituales religiosos la gente se sanaba. En aquel entonces que habían eso, se culpó finalmente a los oponentes de estar produciendo esta plaga. Las características de la enfermedad era la etapa inicial: fiebre, inflamación, respiración irregular, estornudos, tos. Esto es lo que estaba pasando. Finalmente, las etapas posteriores había vómitos, habían compulsiones, habían parches de piel abultados, habían úlceras, insomnio, fiebre intensa, una sed perpetua. Finalmente, ¿cuáles eran los resultados finales de la plaga? Muerte por fiebre alta para muchos y muerte por ulceraciones y diarrea para los sobrevivientes de la fiebre. Los sobrevivientes perdieron dedos de los pies, genitales, vista o también la cordura, como posiblemente hoy en día muchos han perdido la cordura debido a esta plaga. Los sobrevivientes se volvieron inmunes y finalmente pudieron curar a los enfermos. Hubo tantas muertes que muchos cadáveres no fueron enterrados. Había una desigualdad de atención con algunos moribundos porque no recibieron ninguna atención. Había cuarentena y había un abandono social. La falta de distanciamiento social finalmente agravó el problema y sin restricciones religiosas y legales, la anarquía
prosperó. Esto sucedió en Atenas antes de que Jesús estuviera en la tierra, una plaga en una ciudad que no tenía cristianos. Pero vamos a ver una plaga en Alejandría. Alejandría tenía un número significante de cristianos. Y aquí tenemos de que Eusebio, en su historia eclesiástica, nos presenta aquí muy bien, volumen 7, página 22, del párrafo del 1 al 10, una traducción que hizo A.C. McGiver, quien recibe esa información de una carta escrita por San Dionisio, y esto es cerca del año 363 de nuestra era. Y aquí la ciudad de Alejandría, que tenía un número significativo de cristianos. Veamos de nuevo los 10 puntos como vimos anteriormente. En primer lugar, estamos viendo aquí de que había gran dolor por los muertos. Los cristianos perseguidos fueron fieles en la celebración, guardábamos la fiesta, estaba haciendo alusión a la Pascua que estaban haciendo allí los cristianos que estaban celebrando. A pesar de la guerra y el hambre, los cristianos se regocijaron en medio de la pandemia. Tanto los cristianos alejandrinos como los no cristianos experimentaron la plaga. Los no cristianos fueron vencidos por el pavor, y yo espero que nosotros podamos aprender aquí para que nosotros no seamos vencidos por el pavor, por la plaga que hemos estado viviendo. Sigue mencionando aquí de que los cristianos se destacaron en amor y bondad. Los cristianos visitaban a los enfermos y les servían, incluso contrayendo la enfermedad, sin miedo a tenerla. Allí tenemos esto, sin miedo. Los cristianos participaron en el entierro y los servicios en honor a los que murieron allí igualmente. Vemos la siguiente, de que los no cristianos alejandrinos abandonaron a sus amigos enfermos, y los no cristianos alejandrinos no enterraron tampoco a sus muertos. A pesar de todas las precauciones, escapar la plaga fue muy difícil. Mis amados, sin duda, nuestros autores juegan con los efectos dramáticos aquí, y el sesgo es detectable en estas descripciones. Uno enfatiza el sufrimiento desde que él mismo experimentó la enfermedad, y el otro describe sobre una carta de un creyente que incluye a los no creyentes. Aún así, vemos en la segunda plaga la actitud ideal de la reacción cristiana a la plaga y cómo ayudó a hacer una diferencia en su comunidad. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos durante el coronavirus? ¿Qué dirán los libros de la historia sobre nosotros en los próximos años? ¿Qué estamos haciendo para marcar la diferencia en nuestras comunidades? ¿Ejemplificaremos el miedo, el acaparamiento, el egoísmo y las divisiones que reflejan lo peor de nuestra sociedad? ¿O vamos a ejemplificar el amor, el cuidado, el sacrificio y la valentía? En verdad, el mundo necesita de la iglesia como nunca lo necesitó antes. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? La iglesia, mis amados, puede darle 3 contribuciones singulares al mundo. En primer lugar, conocer nuestro pasado espiritual. En segundo lugar, comprender nuestro futuro visionario y tener allí esperanza también, en tercer lugar, para nuestro peligroso presente. Estas 3 cualidades, mis amados, tienen un potencial para hacer de la iglesia en general y la iglesia adventista del séptimo día en particular la institución de mayor relevancia en el mundo de hoy. ¿Y por qué digo esto, mis amados? Un líder de nuestra iglesia continúa mencionando, diciendo, los seres humanos quieren ser parte de un grupo donde sean aceptados y valorados y donde puedan contribuir. No hay mejor lugar para eso a no ser en la iglesia. La pregunta que tenemos que estar haciéndonos nosotros es si estamos viviendo a esta altura. Quizás podemos lamentarnos, como algunos líderes dijeron, como adventistas sabemos que tenemos el mensaje de los últimos días para este mundo y podemos sentirnos tentados a pensar que tenemos todo resuelto. Y cuando no lo tenemos,
entonces lo que hacemos es fingir. Sin embargo, mis amados, ¿cuál es nuestro llamado singular? ¿Y hasta qué punto lo estamos atendiendo? Y vamos a adentrarnos en las tres áreas que mencionamos que debíamos tener relevancia. Y el primero que quiero presentar es nuestro pasado especial, y tiene que ser nuestro pasado espiritual, el evangelio eterno. Mis amados, los anticuerpos evasivos y las vacunas anticipadas pueden finalmente atraernos, y finalmente el miedo justificado y la ansiedad comprensible pueden apoderarse de nosotros. Aún así, en medio de nuestra angustia e inseguridad, la iglesia puede ofrecer ánimo y esperanza. Esa esperanza no está basada en una psicología positiva o esperanzas vanas para el futuro. Está basada en acciones del sacrificio del pasado. Nuestra esperanza está allí claramente presentada. Nuestra esperanza está enraizada en nuestra fe, en la muerte voluntaria de Jesucristo en la cruz. Y encontramos aquí tres textos que quiero que estemos buscando ahora y que algún voluntario nos quiera leer. Nos va a aparecer aquí en la pantalla. El primero está en San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, y después seguir a los versículos 27 y 28. Y otro que nos busca allí en Job capítulo 13, versículo 15. A ver quién nos quiere leer el primer texto. Lo están viendo ustedes en las pantallas de sus dispositivos. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, y después versículos 27 y 28. ¿Quién es el que nos lo va a leer? Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita. Yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. En este mandato recibe de mi Padre. 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatarán de mi mano. Amén. Amén. Antes de leer Job 13, permítame comentar un poquito lo que se acaba de leer, porque vemos aquí de que la muerte de Jesús fue voluntaria. Él dijo de que nadie la quitaba, sino que él mismo la ponía. ¿Qué de relevante podría realizarse en nuestra crisis hoy en día? Debemos estar siempre pensando en el Señor. Esta pandemia, mis amados, con los confinamientos y las indicaciones que acompaña, aislamientos, cuarentena, nos dio una comprensión del sentimiento del salmista cuando dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque en este tiempo como este necesitamos tener fe para terminar la frase: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis amados, la enfermedad puede derrotar al creyente más saludable y la muerte puede alcanzar al cristiano más espiritual, pero no temeremos. La fe en la resurrección de Jesús nos permite decir, como lo dijo Job. A ver quién tiene Job aquí, capítulo 13, versículo 15. ¿Quién nos lo lee? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Quién lo iba a leer? Y dice allí: aunque él me matare. En este supuesto dice: yo sigo esperando allí. Él esperaba la resurrección. Mis amados, nosotros nos colocamos como anclas de estabilidad, como pilares de esperanza en este mundo. Nos levantamos con el evangelio eterno, proclamando al mundo a confiar en Dios y a aprobarlo. Y ese mensaje, nuestro pasado espiritual, es el evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Y tenemos que hacerlo antes que sea demasiado tarde, porque esto es lo que la iglesia tiene. Permítame dar brevemente un análisis muy breve a el triple mensaje angélico.
En primer lugar, el versículo 6, si no lo vamos a estar leyendo, todos lo conocemos, pueden leerlo ustedes. Comienza hablando del evangelio eterno. Bueno, estuve mirando cómo lo pone original y vemos allí el Evangelion Aionion Evangelizai, esa es tal como está el griego, y vemos de que lo presenta las buenas nuevas eternas para predicar. Esas buenas nuevas eternas es de que Jesús fue ofrecido antes de la fundación del mundo. El versículo 7 añade cómo tenemos que hacer eso. Él dice allí en alta voz, la frase en griego es phoneme galé, es esa una voz fuerte o una gran voz. De ahí es que viene la megafonía para cuando estamos utilizando sistemas de audio que en la iglesia, en otro lugar, la megafonía le llamamos, y viene de estas dos palabras griegas acá. Y hay 4 puntos distintivos profundos que están cubiertos en el mensaje de este primer ángel. Veamos el primero. El mensaje del primer ángel, el primer punto que queremos decir, él nos dice a quién adorar. La palabra griega significa allí reverenciar, por lo tanto, tú y yo debemos adorar, debemos confiar, debemos entregarnos a Dios. El mensaje del primer ángel que tiene ese evangelio eterno de que Jesús desde antes de la fundación del mundo fue entregado, ofrecido para nuestra salvación, tiene aspectos especiales. No solamente nos dice a quién adorar, sino también nos dice cómo adorar. El lenguaje que se usa aquí denota una plenitud en la adoración de Dios que tiene que ser mental, física y espiritualmente. El tercer punto que queremos presentar acá, destacando el mensaje del primer ángel, es que nos dice también cuándo se debe proclamar este mensaje. El mensaje del primer ángel dice que ha llegado la hora de su juicio. Mis amados, los días que se acercan al juicio final están aquí. Sabemos muy bien de que la profecía presenta y comenzó desde el año 1844. Y el cuarto punto que quiero destacar de este mensaje del primer ángel nos dice finalmente la razón para adorar. ¿Por qué? Porque Dios es digno de oración por estas razones cruciales. En primer lugar, Él le creó a usted y a mí. Y por el sacrificio de Jesús, Él puede recrearle. Él es su creador y salvador. Él es nuestro creador y nuestro salvador. En el mensaje del segundo ángel, vemos aquí brevemente que la ciudad de Babilonia se conocía como Babel. Recordamos allí cuando después del diluvio querían hacer una ciudad y una torre que era al cielo para hacerse un nombre, desafiando lo que Dios había dicho. Sin embargo, por el juicio divino, la Babilonia en los días de Daniel y demás, literalmente fue destruida. Por lo tanto, Babilonia Apocalipsis señala una religión aquí satánica falsa destinada a destronar a Dios. Un sistema que impone la oración a través de mensajes confusos, porque Dios bajó a la tierra cuando la torre de Babel confundió las lenguas y ya no se entendían. Por lo tanto, Babilonia está como esto de mensajes confusos para engañar a las masas. En esencia, Babilonia representa a todas y cada una de las entidades apóstatas. Y su rey no es otro que el mismo diablo, el que está dirigiendo aquí todo a través de los demás que ha tenido a través de toda la historia. Y el mensaje del tercer ángel, vemos allí que en el surgimiento del movimiento profético de Dios de los últimos días, hay el mensaje solemne del tercer ángel es de especial interés cuando se cumpla el mensaje del tercer ángel. Finalmente, el juicio final estará sobre nosotros. Este será el final del verdadero día de la expiación. Cada decisión se habrá tomado, ya sea para Dios o para Satanás, ya sea para la vida o para la muerte. Y mis amados, estamos viviendo en esos momentos. Aquí lo estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, mis amados, viendo aquí el video, déjenme ver si logramos echarlo a andar.
treat her like that. Are you okay? ¿Recuerdan ustedes las peleas que hubo? Salieron más de un video en YouTube y quizás lo vimos la gente peleando por papel higiénico al principio de nuestra pandemia. Yo te hago la pregunta a ti, ¿qué sucederá cuando la comida y el agua estén en riesgo? ¿Qué va a estar pasando? Aquí nos adentramos al futuro visionario que tenemos aquí del tiempo del fin. Si las personas pelean hoy en día por papel higiénico, ¿qué va a pasar cuando otras cosas estén escaseando? Yo no estoy diciendo que esta pandemia es el fin del mundo. En este momento, por supuesto, estamos enfrentando un problema de salud. No es un problema necesariamente de libertad religiosa, aunque ha habido un poco de esto también. Pero Apocalipsis 13 nos muestra que esto puede ser un ensayo para un tiempo cuando la libertad y los derechos serán sustituidos por miedo y restricciones. Finalmente, los viajes y los comercios serán sustituidos por complacencia y control. En nuestro futuro visionario, la profecía del tiempo del fin tiene aquí claramente el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día es este: el tiempo se está terminando. Este no es un clamor de desesperación, es un clamor de urgencia. La profecía declara muy bien allí de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se estaría enfriando. A ver, voluntarios que nos quieran leer estos textos aquí: Mateo 24:12, Gálatas 6:9 y Romanos 12:2. A ver quién nos lo lee en orden. Aparece aquí en la pantalla los textos. A ver quién nos lee Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Eso yo creo, ya a ver si empieza. Y Romanos 12:2, ¿quién nos lo lee? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, aquí vemos lo que está claro en la palabra de Dios nos presenta. Estamos viviendo en un tiempo donde la maldad iba a ser tanta que no vamos a estar haciendo obras de caridad. La gente peleaba, tenían el carro del supermercado lleno de papel higiénico y todavía estaban peleando por tener otro paquete más. Pero el apóstol nos dice de que nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien aún en este medio que estamos viviendo. Y el apóstol Pablo allí en Romanos nos presenta cómo podemos alcanzar esto. Él dice que no podemos conformarnos a este mundo, a este siglo. Tenemos que renovar nuestra mente para poder estar cambiando a la voluntad de Dios. En vez de eso, confiemos en Dios. Elena de White, en medio de una carta que está obteniendo, ella presenta una frase cortita en medio de varias cosas que me gustó mucho. Está allí en el Testimonios para la Iglesia, en varios otros libros que aparecen allí, ustedes pueden verlo. Ella lo escribió en el año 1889. Ella dice allí: llenad esta vida con todas las buenas obras que os sea posible hacer. Qué buena admonición comenzando el año 2021. Qué buena admonición de nosotros poder llenar nuestra vida con todas las buenas obras que nos sea posible hacer. Ese debiera ser lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Este mensaje es el más importante porque finalmente bendice a los que lo oyen como a los que lo proclaman. No cambie, mis amados, este mensaje por otro. No desista de este mensaje, porque la Escritura dice que el que perseverare hasta el fin, ese es el que va a ser salvo, y será predicado finalmente el evangelio del reino por testimonio a todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces finalmente vendría el fin. Es lo que el mundo necesita, es lo que nuestra iglesia tiene
que dar, mis amados. En nuestro presente promisorio tenemos el santuario duradero. El mensaje del santuario es un mensaje de salud duradera. El mensaje que la iglesia anuncia es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice allí 1 Corintios 6:19. Aquí hay una lección duradera del santuario, es que nuestro cuerpo no es nuestro para hacer lo que queremos con él. Y quiero agradecer aquí porque esto me lo pasó mi hija, que es enfermera en un hospital en Atlanta, y ella me pasó lo que recientemente este doctor, el doctor Mark Hyman, médico estadounidense, autor de bestsellers, de muchos libros de grande venta. Él es del New York Times, él es el fundador y director médico de el Centro de Ultra Bienestar de las Clínicas Cleveland. Nosotros tenemos aquí cerca de nosotros la Clínica Cleveland, que hay por en varias partes de Estados Unidos. Bueno, el doctor allí presenta y nos dice allí que lo que está ocurriendo ahora es la intersección de la pandemia del virus encima de la pandemia de enfermedades crónicas y de obesidad. Sigue presentando él de que el 94 al 97% de la gente que fallece del COVID-19 y los hospitales se llenan, no es debido al virus, sino debido al anfitrión del virus. Y yo hago la pregunta, ¿quién es el anfitrión del virus? Por ejemplo, si usted está haciendo una visita en su casa y me invita a mí o me invita a varios hermanos, ¿quién es el anfitrión de la fiesta? Usted que está allí. Por lo tanto, el doctor está diciendo de que nosotros somos los anfitriones del virus que estamos causando finalmente lo que hay. Él dice que lo que mata a la gente es la respuesta inmunológica del cuerpo al virus que destruye nuestro tejido. El 88% de la gente están metabólicamente enfermizos, malsanos, y menciona que solamente un 12% de la población están metabólicamente saludables. De tal manera que él concluye, cuando usted tiene ese estado preinflamatorio, su sistema inmunológico está suprimido. Usted tiende a propagar el virus mucho más tiempo, así que lo propaga mucho más porque está allí. Y su sistema inmunológico no puede finalmente responder a la vacuna que ya empieza a ponerse como la gente saludable. Así que el sistema inmunológico en actualidad no va a activar su propia respuesta de anticuerpos y allí eres menos capaz de combatir el virus. Él sigue diciendo que se debe en realidad a que no tenemos una salud metabólicamente y el virus ha aterrizado en un anfitrión hospedador susceptible. Ese puede ser tú y yo, la población en que estamos viviendo. Concluye, y aquí no estoy para simplemente dar una charla de salud, eso tenemos en otros momentos, pero quería presentar una pequeña sinopsis de lo que él presenta, porque él concluye allí de que podemos cambiar eso rápidamente cambiando su dieta. Recuerde que este es un doctor de las clínicas Cleveland y hace unas pocas semanas que le estuvo presentando esto. Y él concluye, dice, no se necesitan años ni siquiera meses para cambiar su salud metabólica. Y esto me trajo a mí a la memoria un pasaje de la Escritura, a ver quién no lo quiere buscar, allí en Daniel capítulo 1, versículo 8. Ya, déjame leerlo aquí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Mis amados, lo que el doctor quiso decir es que el 40% de las personas que tienen un peso normal están metabólicamente malsanos, enfermizos, y que usted puede no estar gordo, grueso, sobrepeso, pero usted puede estar gordo o gorda en su interior, porque los niveles de colesterol anormales, la alta presión sanguínea,
la hiperglicemia, el alto nivel de azúcar en la sangre, todas estas son señales de no estar metabólicamente saludables. Esto cobra una importancia especial en la época del COVID-19, porque los factores de riesgo más elevados para enfermedades serias y muerte del COVID-19 son estar con sobrepeso, con obesidad o estar sufriendo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad que tiene. De tal manera de que aquí vemos de que así que todo el estado en que nos encontramos ahora, este confinamiento y cuarentena de nuestra sociedad y la catástrofe económica que le está costando a tanta gente su trabajo y sustento y miles de millones de dólares a empresas económicas a nivel mundial, se debe finalmente a que no tenemos la salud metabólicamente. Y esto, como vimos aquí, puede cambiar solamente en días. Recuerdan de que Daniel pidió ¿cuántos días para probar? Pidió solamente 10 días. De tal manera que nosotros podemos allí, él eligió tomar una posición en relación a la comida y la bebida. Y yo animo a que podamos nosotros reconsiderar nuestros hábitos de vida, de salud, de lo que comemos y bebemos en medio de la pandemia, porque el mensaje de la iglesia tiene una realidad científica que lo están diciendo eminencias científicas hoy en día. Nosotros podemos estar dando paz y ayudando a personas en nuestra comunidad a estarlo haciendo. El presidente del grupo Barna, que hace muchas investigaciones religiosas, en su libro que sacó recientemente, Fe para los Exilados, él habla de la Babilonia digital. Menciona que este mundo online imita el ambiente aquí mucho para poder estar diciendo, es un mundo pagano, orgulloso, perverso y anticristo de Babilonia. De tal manera de que así como en los días de Daniel, nosotros también reconocemos la conexión entre la salud física, la nutrición y la salud mental. La base de tener una buena salud y la recuperación. A pesar del ambiente babilónico en que nos encontramos, Dios tendrá un pueblo también que, como Daniel, rehúsa contaminar su templo y la salud resulta bendecida 10 veces más. Mis amados, el mensaje del santuario es un mensaje de un descanso duradero. El autor cristiano Max Lucado afirma que de las 10 declaraciones esculpidas en las tablas, ¿cuál ocupa el mayor espacio? El asesinato, el robo, el adulterio. Debemos pensar precisamente que esas pueden tener mucho que hay. Sin embargo, solamente 2 palabras hablan de eso. Pero lo que tiene que ver con el sábado, cuando presentó el asunto del descanso, no fue suficiente una frase, sino de que tuvo allí 40 o 50 palabras lo que tenía en el original. El apóstol Pablo, descansar en Jesús, está simbolizado por el sábado, y tener acceso a Dios está simbolizado por el santuario. Y quiero aquí que hagamos la conexión de ambas dos cosas. Descansar en Jesús es el sábado, y el acceso a Dios, a Jesús, está simbolizado por el santuario. Por lo tanto, Pablo exhorta a continuar nuestra adoración en sábado en el contexto del santuario. A ver quién nos lee allí Hebreos capítulo 4, versículos del 11 al 14. Hebreos 4 del 11 al 14. (11 y 14). ¿Quién nos lo lee? Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él presenta allí que entremos confiadamente al trono de la gracia, que mantengamos nuestra profesión de que queda todavía otro reposo para nosotros. Mis amados, confiar en Dios es un don que lleva a las relaciones correctas, lleva a elegir correctamente en conformidad con la indicación que Dios ha estado dando para nuestras vidas, porque dice la Escritura de que van a ser largura de días y años de vida y paz aumentarán. Mis amados,
En nuestro presente promisorio del santuario duradero, el mensaje del santuario es un mensaje de descanso duradero. Es la esencia del santuario, está el mensaje de la confianza en Dios. ¿Quién nos lee ahora el versículo 16 de capítulo 4 de Hebreos? Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Mis amados, eso es lo que necesita el mundo. Eso es lo que la iglesia tiene para dar. Mis amados, llegó la hora. Tenemos que estar dando este mensaje. San Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice allí, ¿quién nos lo lee? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Mis amados, el mundo necesita no solamente oír, sino también ver este mensaje. ¿Qué es lo que estará haciendo nuestra iglesia en medio de todo esto? La iglesia Adventista del Séptimo Día tiene el desafío de proporcionar un ambiente cálido y de comunión. Eso es lo que tiene que estar haciendo. Cuando se estudian las características de las iglesias saludables, de 8 características, la iglesia adventista, la que peor tiene, es precisamente la de las relaciones amables. Por lo tanto, necesitamos estar mirando allí. La iglesia adventista tiene que dar, esto es lo que le falta a la iglesia de la Odisea, el poder mostrar relaciones amables, predicando el mensaje de la hora, el triple mensaje angélico. Esto es lo que le falta allí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Quién no lo quiere leer? ¿Ya? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Necesitamos tener el calor de lo que Dios quiere que tengamos. Mis amados, llegó la hora de que la iglesia adventista del séptimo día viralice este virus de predicar con poder los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Llegó la hora de que la iglesia adventista del séptimo día viralice este virus de vivir este evangelio eterno con convicción. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora. Hay 3 cosas positivas que esta pandemia trajo a la iglesia, la pandemia del COVID-19. En primer lugar, nos dio un incentivo de urgencia para hacernos más prudentes e innovadores con relación a los medios sociales y la tecnología. Necesitamos, por lo tanto, llegar a ser especialistas para invadir la Babilonia digital con un cristianismo contagioso. Necesitamos utilizar WhatsApp, Twitter, YouTube, Facebook, las demás redes sociales para poder tener estudios bíblicos y dar mensajes de ánimo, de paz, de esperanza, de que en medio de la confusión en Jesús hay salvación y hay salud. Por lo tanto, tenemos que hacer. En segundo lugar, quedó demostrado lo que significan las generaciones más jóvenes en nuestra iglesia. Si tú no conoces, es hora de que permitas que los jóvenes nos ayuden. Estoy seguro de que hay más de algún abuelo, de que algún padre que le pida a su hijo, a su nieto que le ayude, porque ellos saben muy bien cómo moverse. Es hora de que podamos nosotros dejar que ellos nos ayuden. Necesitamos desesperadamente la innovación y liderazgo de ellos ahora. La mayoría de nuestros jóvenes presentan una facilidad increíble para actuar en los medios sociales, la tecnología, de tal manera de que es hora de que puedan no haber sido llamados para liderar. Si algún día necesitamos de los jóvenes con seguridad, es ahora. Mis amados, los jóvenes no son los líderes del mañana, los jóvenes son los líderes del presente. Son nuestros niños los que son los líderes del mañana. Nuestros jóvenes necesitan crecer en espiritualidad, necesitan estar y junto con nosotros tomar de lo que ellos pueden dar, de ayudarnos
en medio de las redes sociales para poder trabajar. En tercer lugar, el coronavirus inadvertidamente ha revelado el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como el mensaje más relevante y necesario del mundo que pueda tener. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es un mensaje dirigido a la familia, amigos, a los vecinos que amamos. Ese mensaje lo encontramos allí en 3 de Juan, versículo 2. ¿Quién nos lo quiere leer? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. ¿A quién, mis amados, no le gusta un mensaje así? De que tengamos salud, de que tengamos paz, de que tengamos prosperidad, en medio de que personas han perdido sus trabajos, que tienen dificultades para poder vivir, en medio de que han sido contagiados con el COVID o miedo a que lo tengan. Tenemos aquí el mensaje de Dios de que desea que seamos prosperados, que tengamos salud y que tengamos también salud espiritual. Sí, mis amados, el 2021 ha entrado siendo un año más cerca de la segunda venida de Cristo. Es hora de que prediquemos el triple mensaje angélico. Llegó la hora, el tiempo es ahora de demostrar al mundo que somos más que una denominación entre tantas. No, somos la denominación que tiene el mensaje que Dios ha escogido para esta última hora. Y esta pandemia nos ha ayudado a presentar con claridad y bien lo que Dios tiene para nosotros. Es hora de que nosotros vivamos este mensaje, de que nuestra alegría será poder escuchar decir finalmente de aquellos que, como se dijo de Esther en aquel entonces, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Tal vez Dios nos ha colocado aquí para que podamos dar este mensaje exacto y para un tiempo como este. Ahora es el tiempo de vivir este mensaje y de poderlo viralizar para que llegue a todos. Yo espero con la ayuda de Dios al comenzar este año 2021 que podamos redoblar en entendimiento en el triple mensaje angélico, que nos volvamos expertos en poder utilizar las redes sociales, que busquemos ayuda a los jóvenes, que podamos dar un mundo que está sumido en el pánico de que hay esperanza, hay salvación y hay salud en Cristo Jesús, que podamos utilizar lo que la ciencia está presentando de cómo poder vivir una vida saludable y que podamos seguir adelante predicando. Un día muy pronto Jesús vendrá y llegó la hora de que tú y yo nos levantemos y demos el mensaje que Dios quiere que demos para esta hora. Que Dios nos bendiga. Amén. Y para finalizar con este culto de esta mañana, vamos a hacerlo interpretando las notas del himno 164.